Listo. Bueno, hola, buenas tardes y bienvenidos a todas y todos a esta tan interesante conferencia que tenemos hoy, la verdad. Gracias, Yareni, por haber aceptado la invitación. Bueno, vamos a comenzar. Yareni Cortés, la doctora Yareni Cortés es cirujana dentista egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es especialista en estomatología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría y es especialista en ortodoncia por el Instituto de Ortodoncia IBO Coyoacán. Docente en el posgrado de ortodoncia e instructora de diversos cursos de su especialidad. Y es sobreviviente de cáncer de mama y cáncer de tiroides. ¡Wow! Wow, 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 ya. Sí, Bueno, pues nos dejas impresionada, la verdad que estamos ansiosas por escuchar tu testimonio, la verdad, como sobreviviente, y bueno, te dejamos el espacio. ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues ya me presentaron un poquito. Mi nombre es Yaderi y pues como ya lo comentaron, soy sobreviviente de cáncer de mama y cáncer de tiroides. El título de esta sesión tiene por nombre La prevención oportuna salva vidas. Y hoy les voy a contar cómo este no es mi caso. Mi caso es un caso muy particular en donde mi diagnóstico tardó en llegar 3 años, casi 3 años. Entonces, les voy a contar un poquito. Primero, si alguien me hubiera dicho a mí el 19 de agosto del año 2022 todo lo que iba a cambiar mi vida los 2 siguientes años, les juro que ni en un millón de universos paralelos lo habría creído. Pero, pues así es la vida, ¿no? Em, para mí es muy importante hablar sobre esto y contar mi experiencia porque eh, estoy convencida de que saber la experiencia de otras mujeres y sobre todo ver a otras mujeres que han sobrevivido a esto ayuda a todas aquellas que aún no llegan al diagnóstico o que lo están transitando a llevarlo de una mejor manera. Yo sin darme cuenta tuve o hubo algo que cambió para mí como el chip en mi cabeza sobre el cáncer de mama. Más o menos cuando yo tenía 30 años, un día una amiga de la universidad me invitó a un desayuno. Me dijo, oye, vamos a desayunar. Fuimos a desayunar, estuvimos platicando y en la plática salió el tema. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, ¿Todo sí. bien? Ok. En esta plática con esta amiga, en este desayuno, ella me comentó que otra amiga de la universidad a la que yo ya no frecuentaba había sido diagnosticada con cáncer de mama. Esto al final al final de sus 20, o sea, a los 29 años tal vez. Yo sin saberlo, ese día y esa plática cambió algo en mi cabeza, algo que me hizo dar cuenta que esto era algo que podía pasar, le podía pasar a cualquiera, porque hasta ese punto las únicas experiencias que yo sabía o conocía sobre cáncer de mama habían sido mamás de mis pacientes. Yo soy odontopediatra, trabajo con niños y platico mucho con los papás de mis pacientes. Y había dos particularmente que me habían contado su experiencia sobre el cáncer de mama, pero eran mujeres cercanas a los 50. Entonces, pues tú no te ves en ese espejo cuando tienes 32 años, ¿no? O 30 años, no piensas que es algo que te va a pasar hasta que le pasa a alguien cercano de esa edad, ¿ok? Entonces les voy a contar la historia de cómo mi diagnóstico de cáncer de mama tardó casi 3 años en llegar. Y esta historia empieza una noche de noviembre, una noche cualquiera, mientras yo estaba acostada, lista para dormir. Uno de mis gatitos, tenía un gatito que tenía conmigo una conexión como muy bonita. Él, cuando yo estaba acostada, me usaba como tapete y pasaba por encima de mí cuando se le daba la gana, ¿verdad? Entonces, mientras yo estaba acostada lista para dormir, mi gatito camina sobre mí y pone una de sus patitas, su manita, sobre mi seno derecho y yo siento una molestia semejante a lo que tú sientes cuando te tocas un moretón, por ejemplo, que tienes la lesión, te tocas y te duele. Eso fue lo que yo sentí. Y pues mi reacción inmediata, digo, yo sé que el seno es una zona sensible, pero era una molestia que no era normal. Entonces mi reacción inmediata fue buscar y empecé a explorarme y me encontré con una pequeña zona, si tuviéramos que ponerle un tamaño, yo diría que 5 milímetros tal vez, de tejido en mi seno, que era un poquito más duro de lo normal y que dolía la palpación. O sea, yo no me había dado cuenta que me dolía hasta ese momento. Era una pequeña zona que dolía cuando la tocaba. No lo podría describir como un nódulo o una bola o un bulto porque no tenía esa forma. Simplemente era un pedacito que estaba más duro y que dolía.
Y pues le comenté a mi esposo y mi esposo me dijo, ve con tu ginecólogo y revísalo. Y les digo que yo sin saber 2 años antes que había tenido esta plática con esta amiga, pues obviamente en mi cabeza ya existía la posibilidad de que pudiera hacer algo malo, porque yo conocí a alguien de 29 años que había tenido cáncer de mama. Entonces, yo para esas fechas, que era noviembre del 2019, tenía 32 años. Voy a consultar con mi ginecólogo de cabecera, y pues ya, saben, ¿no? Que te pregunta la razón de tu visita, por qué estás aquí, ya le expliqué. Aprovechamos ese día para hacer mi revisión ginecológica anual, todo perfecto. Y cuando llegamos a la parte de la exploración de las mamas, ya, ¿no? Me dice, ¿dónde está lo que sientes? Y le digo, y él dijo, no tienes nada. Para esto, para yo encontrar esa zona, tenía que hacer una presión como fuerte, con firmeza, y ya aparecía, ¿no? Y cuando el doctor me hace la revisión, él hace una exploración así, ¿no? Casi sobándome con los dedos. Y él me dijo, literal, sus palabras fueron, deja de estarte manoseando, no tienes nada. Y bueno, me mandó una cremita para la mastalgia, él me dijo que tenía un tejido muy fibroso y denso, que seguramente era la causa de esa mastalgia, o sea, que doliera. Me mandó una pomadita para el dolor y ahí quedó. Porque yo como profesional de salud, pues hubiera esperado que al menos me pidiera un estudio de imagen o algo, pues al final tú vas a una consulta y tú confías en el médico que está ahí, ¿no? Que te está dando la consulta. Y la verdad es que me quedé tranquila. Dentro de todo me quedé tranquila, pero no lo dejé pasar. O sea, yo estaba consciente de que había ahí algo y había que vigilarlo. Él no me dijo nada más que ve a tu casa, ponte tu cremita y deja de estarte manoseando, ¿no? Yo no tenía antecedentes de cáncer de mama. Yo era una mujer sana relativamente, que siempre había practicado deporte, con una vida activa. No había cosas que nos hicieran pensar que yo pudiera estar dentro de ese grupo de personas que iba a llegar a este tema, ¿no? Y entonces, eso fue en noviembre del 2019. En febrero del 2020, realizando mi autoexploración, me doy cuenta que en esa zona donde antes estaba esa pequeña parte dura, había ya un nódulo chiquitito, yo creo que del tamaño de un chicharito, era una bolita chiquitita que yo podía manipular con las yemas de mis dedos y yo podía desplazar hacia los lados. Y pues ahí dije, ok, aquí sí hay algo, ¿no? Y además seguía esta constante que dolía cuando lo tocaba. Yo no tenía dolor, nunca tuve otro síntoma, no tuve ningún cambio en la piel, ninguna secreción, nada, solamente era esa pequeña bolita y que dolía cuando la tocaba. Y entonces dije, lo vuelvo a comentar con mi esposo y su reacción fue, hay que pedir una cita, ¿no? Entonces yo decido concretar una cita, pero honestamente, yo como nunca me sentí, o sea, sentí que el primer ginecólogo, bueno, el que era mi ginecólogo, no me había tomado en serio, pues decidí buscar otra opinión y pedí una cita con otro ginecólogo. Y evidentemente desde que llegué me dijo, sí, ahí hay algo, obviamente tus antecedentes, todo, no creo que sea algo malo, pero vamos a pedir un ultrasonido. Yo creo que, él me dijo, yo creo que es un tumor benigno, tiene todas las características, pero vamos a descartarlo con un ultrasonido. Seguramente han escuchado que en todas las campañas de cáncer de mama siempre se dice que hay que hacernos nuestra mastografía después de los 40. Y eso es porque en las mujeres jóvenes el tejido es muy denso, entonces no son tan sensibles, pero antes de los 40 podemos hacer ultrasonidos. Y ya, el doctor me pide este ultrasonido, yo regreso con el ultrasonido a consulta y el resultado de este ultrasonido era que yo tenía quistes simples. Cuando el doctor ve el resultado, de hecho, llegué al consultorio y me dijo, ¿qué pasó? Si era un fibroadenoma, que es un tumor benigno, y yo le dije, no, son quistes, y su cara fue de, no, eso no parece un quiste. Y ya me volvió a revisar, vio el ultrasonido, y él, desde su experiencia, me dijo, mira, no estoy conforme, no me gusta que haya habido esta evolución como en tan corto tiempo, que, o sea, yo tenía claro que había empezado en noviembre y para febrero había ya una bolita, y me dijo, vamos a hacer una mastografía. Y entonces él solicitó una mastografía que no me querían hacer porque tenía 32 años. El doctor tuvo que hablar por teléfono al centro radiológico para que ellos accedieran a hacerme la mastografía porque no estaban autorizados para hacer mastografías antes de los 32. Bueno, me hacen la mastografía, regreso con el resultado de la mastografía y sorpresa, quistes simples. Los quistes simples en el tejido mamario, sobre todo en mujeres jóvenes que tenemos un tipo de tejido muy denso, o sea que es como muy fibroso, son normales.
Y yo no tenía solo ese quiste, tenía muchos quistes muy pequeñitos, solo ese era el único que era un poquito más grande. Y entonces el doctor dijo, bueno, pues si el ultrasonido y la mastografía dicen que esto es un quiste simple, pues es un quiste simple, ¿no? Y creo que los dos con estos estudios nos quedamos tranquilos, pero él fue muy claro. Te veo en 6 meses con un ultrasonido nuevo para control o te veo antes si tú notas algún cambio. Y justo antes de cumplir los 6 meses, un mes antes, esto fue, habrá sido como por marzo del 2020, ya con los estudios y todo, en el mes de agosto del 2020, ese chicharito había pasado a una nuez, o sea, ya no era una bolita que se sentía como un chicharito, ya era un poquito más grande, no sé, tal vez 1 centímetro de diámetro. Y entonces ahí ya como que yo también dije, bueno, esto creo que esto es importante. Le hablo al doctor, le explico y me dice, vente a consulta, haz un ultrasonido nuevo, me hago otro ultrasonido, llego a mi consulta y lo mismo, quistes simples, ¿no? Pero ahí sí el doctor me dijo, mira, no me gusta el comportamiento clínico, te voy a hacer una biopsia por aspiración y descartamos que sea algo malo. Me hace esta biopsia por aspiración y resultado no concluyente. Y entonces decidimos los dos que lo mejor era quitarlo. Él, pues porque no estaba conforme con los resultados y yo porque me daba ansiedad, ¿no? Y entonces me hacen una biopsia excisional, una biopsia en la que quitan toda la lesión y la mandamos a patología. Esto fue en septiembre del 2020. Esto es súper importante porque regresa el diagnóstico de patología y lo reporta como un quiste con contenido mucoso. Y este quiste lo relacionaba con el tejido denso que les decía yo que tenía en mi seno y era un quiste, algo benigno, o sea, nada malo. Pero es importante porque esa parte de la descripción histológica, que es cuando hacen la descripción de las células, que decía que era un quiste con mucosa o moco adentro, es relevante para lo que sigue. Pues pasa eso, nos quedamos tranquilos, es un diagnóstico que obviamente no hace el ginecólogo, que hace el patólogo, y pues el doctor me dice, pues es un quiste, de cualquier manera, te veo en 6 meses para un nuevo control con un ultrasonido. Y yo, perfecto. Voy a los 6 meses con mi ultrasonido, todo en orden. De ahí, otro control a los 6 meses con un nuevo ultrasonido, todo en orden. Y ahí el doctor me dice, bueno, ya sabemos que es un quiste, que es una lesión benigna y todo está bien. Me escala la cita hasta el año, ¿no? Te veo en un año. Para esto estaríamos hablando de septiembre del 2022. Mi nueva cita de control tendría que haber sido en septiembre del 2022. Pero él siempre hizo mucho hincapié en algo. Tú tienes que venir antes si notas algo diferente. Y entonces, en julio más o menos del 2022, yo haciéndome mi autoexploración, que es algo súper importante. Y esto es muy importante porque últimamente he visto campañas de ginecólogos que dicen que la autoexploración no salva vidas, que lo que lo salva son los ultrasonidos. Pero los ultrasonidos no nos los hacemos mensualmente. Te los haces, por ejemplo, en mi caso, que había un antecedente cada 6 meses o cada año. La autoexploración sí puede salvar tu vida, porque en ese inter no te vas a hacer un ultrasonido cada mes. Entonces es una parte que para mí es muy importante y que me gustaría mucho que ustedes la tomaran a conciencia y lo hicieran realmente, porque es súper importante. Entonces, en julio del 2022, un par de meses antes de mi control anual de esta lesión, en mi autoexploración vuelvo a encontrar una lesión exactamente debajo de mi cicatriz, exactamente las mismas características. Y en mi caso hay algo muy particular y es que con mis médicos, pues al ser personal de salud, además yo soy una mujer totalmente de ciencia, o sea, mi fe está puesta en la ciencia. Entonces, yo siempre hablo con ellos con términos médicos y me gusta mucho que ellos me expliquen a mí de esa manera porque me siento bien, ¿no? Me siento más tranquila. Yo le mando un mensaje de WhatsApp, lo recuerdo perfecto a mi ginecólogo porque además me lleva muy bien con él, una persona muy agradable, muy empática, que me parece que me tomó en serio desde el primer día que yo llegué y le dije, Doc, tengo una recidiva del quiste. El quiste volvió a salir y me dice, ¿cómo crees? Y yo, sí, exactamente en el mismo lugar, debajo de la cicatriz, mismas características, ¿qué hacemos, no? Y ella me dijo, hazte tu ultrasonido y te veo en consulta. Yo llego a esa consulta con un ultrasonido y, bueno, resultado del ultrasonido, quiste simple. Para las lesiones en mama hay una clasificación cuando se hacen estudios de imagen y se les pone un numerito dependiendo del riesgo de que sea benigno o maligno. Los míos siempre estuvieron marcados como un BRAF2,
que el riesgo de malignidad es bajísimo, no sé, recuerdo si menos del 3% o una cosa así, pero es muy bajo. Entonces no es una lesión que se considere como de importancia. Yo llego con este ultrasonido y el doctor, bueno, para esto algo sí había cambiado en los síntomas. Yo me di cuenta que cuando estaba de regreso a casa en el carro, o sea, tranquila, cuando estaba viendo tele o estaba sin mucha actividad, porque soy una mujer muy trabajadora y ando toda la vida corriendo de arriba para abajo, me daba cuenta que en estos momentos como de tranquilidad había dolor, un dolor constante, muy leve, o sea que obviamente no era ni incapacitante ni nada, pero había dolor. Todo el tiempo había ahí una pequeña molestia. Entonces yo llego a esta nueva cita con este resultado del estudio una vez que yo había detectado una nueva lesión y mi ginecólogo me dice, ya sabemos lo que es un quiste, los quistes de hecho no se operan, a menos que haya alguna duda. Me dijo, no le veo el caso a quitártelo, no te voy a estar abriendo cada vez que te salga un quiste, ¿no? O que alguno de los quistes que tienes, porque había muchos, crezca. Y yo le dije, no lo quiero tener ahí, me da ansiedad. Y el doctor me dijo, ok, la ansiedad es una indicación para quitarlo, porque no puedes vivir con ansiedad todo el tiempo por tener ahí algo. Y entonces programamos una nueva biopsia excisional. Estas cirugías ambas fueron bajo anestesia general porque pues la zona es delicada y todo. Me hacen mi nueva biopsia y el doctor pues obviamente pensando pues que esto no era nada malo, me dice que si puedo ir yo a recoger el resultado del estudio histopatológico, o sea que si yo puedo pasar al laboratorio, ya después ir a consulta y yo digo que sí. Esta biopsia me la hicieron. Yo tengo cuando pasas por esto, las fechas se te quedan grabadas, quién sabe, como tatuajes. Entonces, esta biopsia fue el 14 de septiembre del 2022 y ya, ¿no? Dejamos nuestro nombre en el laboratorio el número para que nos llamaran y justamente el 18 de septiembre del 2022, que es el día de mi aniversario de bodas, nos hablan para decirnos, le hablan a mi esposo porque él que estaba como responsable había dejado su teléfono para decirle que estaba listo el resultado de patología y que podíamos pasar a recogerlo. Afortunadamente para nosotros, por ser jueves, entre semana y actividades ya programadas, no pudimos ir ese día por él y decidimos ir el fin de semana. Bueno, decidimos que fuera él porque yo estaba trabajando el sábado, entonces él me hizo favor de ir a recoger el resultado y aunque yo sabía que no era nada malo, creo que mi intuición también tenía ahí un poco de duda. Así que yo estaba en un día normal de consulta, él fue a recogerlo ya por la tarde, a las 2 3 de la tarde, y yo le mandé un mensaje de, por favor, cuando te lo den, mándamelo, ¿no? Y él lo recogió. Él dice que no entendió, pero yo estoy segura de que entendió un poco y no me quiso decir. Le dan el resultado, se sube a su carro, va de regreso a la casa y yo le pregunto, oye, el resultado y me dice, ay, es que voy manejando. Y yo, tómale una foto y mándamelo. Y bueno, pues él me hizo caso, le tomó una foto y me lo mandó. Entonces, yo para esto estaba con un paciente, no recuerdo si lo había anestesiado y estaba esperando, me quité los guantes, le mandé mensaje y recibo el resultado, la foto del reporte histopatológico y bueno, obviamente yo siendo del área de la salud y además una de las áreas que más me gusta de la odontología y de la medicina es la patología, empiezo a leer las palabras en el resultado histológico que decía, se recibe muestra no sé qué de células de una neoplasia maligna. Y ahí la vida te cambia. Eh, es algo muy fuerte, obviamente. Yo estaba con mi paciente, o sea, recuerdo perfecto que empecé a temblar. Antes de que eso pasara, yo estaba en mi cabeza pensando, ¿y qué pasaría si llega un resultado y no es lo que espero, ¿no? ¿Qué haría? ¿Y cuál sería mi reacción? Bueno, pues mi reacción fue terminar de atender a mi paciente temblando, o sea, era un procedimiento muy rápido, no recuerdo qué iba a hacer, pero fue algo rapidísimo. Tardé tal vez 5 o 10 minutos en desocuparme del paciente, yo temblando, obviamente, con el shock de haber recibido o de haber leído esa noticia. Y se va mi paciente a los pocos minutos y yo, vean lo que hice. Yo muy insensible le marco a mi esposo que él venía manejando todavía, venía en el segundo piso del periférico de regreso a la casa y le pregunto si lo leyó y me dice, sí, sí lo leí. Y le dije, ¿entendiste? Y me dijo, no, él no tiene nada que ver con el área de la salud, obviamente, entonces él pues no sabe mucho de eso. Y le digo, es cáncer. Y su reacción fue, no, no es cáncer. Y yo, sí, sí es cáncer. Y pues bueno, nadie está preparado para escuchar esa noticia. Quisiera
por qué me pasó a mí y así, pero yo les decía que soy una mujer de ciencia. Y voy a hacer como un paréntesis porque un día una nutrióloga buenísima que me atendió, que es especialista en dio una explicación muy fácil de entender por qué te da cáncer. ¿Por qué te puede dar cáncer? Nos puede dar cáncer porque estamos vivos y tenemos células. El cáncer es una enfermedad en la que las células de nuestros tejidos están formados por muchas células. Bueno, pues en el cáncer esas células deciden empezar a crecer a lo loco y crecer descontroladamente. ¿A quién le puede dar cáncer? Pues a todos, porque todos tenemos células. ¿A quién le va a dar? No lo sabemos. El cáncer, así me lo explicó mi nutrióloga y me parece muy fácil de entender, es como una lotería que nadie se quiere ganar, pero cualquiera se puede ganar. Todos cuando nacemos con un boletito para esa lotería, todos tenemos un boletito. Nuestro factor de riesgo para el cáncer primero es estar vivos y tener células. Todos podemos ganarnos esa lotería. Pero durante nuestra vida podemos juntar más boletos y esos boletos serían los factores de riesgo, ¿no? Si yo fumo, pues échame otros 3 boletitos. Si yo tengo antecedentes familiares, pues otros 5. Y si yo tengo una vida sedentaria, pues otros 2. Y si tengo sobrepeso, pues otro. Y así. Y puede ser que a los 32 años lleguemos todos, algunos con un boleto y otros con 50. Y no significa que el que tiene 50 se va a ganar la lotería, se lo puede ganar el que tiene uno. Y esos son casos como el mío, que sin antecedentes familiares, que sin mutaciones genéticas y que sin factores que lo puedan explicar, me tocó. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, ¿no? Y pues le puede pasar a cualquiera. Entonces, pues llega este diagnóstico y una de las partes creo que más complicadas es compartirlo con tu familia. Justamente los sábados, esto fue un sábado, mi esposo y yo teníamos la costumbre de ir a comer con mis suegros. Entonces yo le dije, avísales a tus papás que no vamos a ir, yo me quiero ir a la casa, necesito pues procesar esto. Y llegando a casa, ese día justo, mi hermana, yo tengo 2 hermanos, mi hermana vive en el Estado de México, y ese día, ese fin de semana justo, mi sobrino se había quedado unos días en casa de mis papás y lo habían ido a dejar. Mis papás y mi hermano fueron a Toluca, al Estado de México, a dejar a mi sobrino. Entonces, mi familia nuclear, o sea, mis papás y mis hermanos estaban juntos, pero no estaban en la Ciudad de México. Y yo ahí dije, les tengo que comunicar y yo quiero comunicárselos de frente y cuando estemos todos juntos, ¿no? Entonces le pedí a mi esposo que me llevara a la casa de mi hermana, me dijo que sí, nos fuimos a la casa de mi hermana y esas cosas que no puedes ocultar. En cuanto llegamos, entramos a la casa y justo íbamos entrando, mi suegro le marca a mi esposo y él se sale de la casa de mi hermana y yo me siento con ellos, estaban en el comedor, lo recuerdo perfecto. Me siento con ellos y mi mamá me dice, ¿están enojados? Y yo, ¿quién? Y me dice, tú y Omar, y yo, no, ¿por qué? Y me dijo, pues las caras que traen, y ahí empecé a llorar. Yo no tuve que decir ninguna palabra, obviamente ellos sabían que a mí me habían hecho una biopsia unos días antes, y mi hermana me dijo, ¿es cáncer? Y yo, sí, y pues ahí, o sea, yo tengo la maravillosa fortuna, y es algo que no he dicho, pero que digo siempre, y es que para mí tener que atravesar esta situación se volvió un ejercicio eterno de agradecimiento y el primer agradecimiento que tengo y que tendré siempre es por la familia que me tocó. Tengo una excelente relación con mis hermanos y tengo una familia súper unida y ahí, si sientes que el mundo se te viene abajo, ellos fueron los primeros que me lo pusieron de pie nuevamente. Mi hermana dijo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue? Me abrazaron y supe y sabía que yo no iba a estar sola atravesando toda esta situación. Dentro de toda esta situación, yo siempre encuentro cosas buenas y como les dije hace rato, yo soy una apasionada del fútbol y soy americanista. Ese día, después de que lloramos y hablamos del cáncer y todo, había un juego de fútbol, jugaba América Cruz Azul y América ganó 7-0. Así que bueno, si fue un día muy feo porque recibí una de las peores noticias de mi vida, tampoco olvidaré que el 20 de agosto del 2022 América le ganó 7-0 al Cruz Azul. Pero bueno, esas son cosas aparte. Y pues ya, ahí inició mi camino pues con el diagnóstico y pues después venía el tratamiento. Tuve mi primera consulta con mi oncólogo la siguiente semana, con mi oncocirujano. En mi caso, al haber yo tenido una biopsia previa en la cual el resultado de patología decía que, bueno, era una neoplasia maligna, esto es importante, mi tipo de cáncer era rarísimo. Yo tengo o tuve un cáncer que se llamaba carcinoma mucinoso. No es es un tipo de cáncer, digamos que todos los tipos de cáncer se llaman de cierta forma por las células que lo forman. Este es un tipo especial, o sea, es un tipo raro, que lo tiene,
el 2% de todas las mujeres que tienen cáncer. Digamos que de 10.000 mujeres que tienen cáncer de mama, 200 tienen este tipo de cáncer, pero eso no era lo más raro. Lo más raro es que es un tipo de cáncer que le da a mujeres mayores de 60 años generalmente. Entonces, de esas 200 que tienen este tipo específico, que es un tipo raro, el 1% estaba en el rango de edad de menos de 35 años, que era mi caso. O sea, yo era un caso rarísimo de la ciencia, ¿no? De esos casos que a mí me gustan, bueno, pues yo era uno de esos, en estadística. Esa fue otra cosa que agradecí, porque si bien mi diagnóstico tardó en llegar casi 3 años, o sea, yo les estoy hablando que la primera vez que yo pedí eh, atención por esto fue en noviembre del 2019 y mi diagnóstico llegó en septiembre del 2022, fue porque me tocó el tipo de cáncer menos agresivo y de mejor pronóstico de todos los que hay en cáncer de mama. Me decía mi ginecólogo que me gané 2 veces el cáncer, la lotería del cáncer. La primera cuando me tocó y la segunda es porque decía que si bueno, tienes el diagnóstico de cáncer o si alguien tiene diagnóstico de cáncer, quisiera tener este tipo. O sea, también es como ganarse la lotería. O sea, me la gané de las dos maneras, de la mala y de la buena, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sido un cáncer de tan poco grado de agresividad hizo que a pesar de que pasó tanto tiempo para el diagnóstico, mi caso no fuera un caso tan complejo o que mi pronóstico fuera bueno. Eh, Les decía que eso era importante, lo que les expliqué la primera vez del quiste, porque la primera vez que me quitaron la lesión, el diagnóstico que me dieron fue que era un quiste con contenido mucoso y el tipo de cáncer que yo tuve era carcinoma mucinoso. Así que todos creemos que ese diagnóstico estuvo mal hecho la primera vez. No lo he tenido la inquietud de pedir las laminillas y hacer una revisión del diagnóstico, pero la verdad es que no cambiaría nada, pero todos mis doctores coinciden en que seguramente fue un diagnóstico mal realizado. Afortunadamente para mí, pues por ser un tipo de cáncer tan poco agresivo, pues no hubo más repercusiones. Aún así, por el hecho de haber pasado tanto tiempo y porque además a mí me hicieron esta biopsia y quedaron células malignas en el tejido que quedó alrededor, se me planteó hacer 2 tipos de cirugía. La primera, una cirugía parcial en la que se intentara quitar lo que había quedado del tejido, porque mi lesión era muy pequeña. Hablamos de una lesión de menos de 2 centímetros. Bueno, no era tan pequeña, pero no era tan grande. Y la otra opción era hacer una mastectomía radical. En la primera tipo de cirugía, que era la conservadora, pues existía el riesgo de que no se quitara todo el tejido y quedaran restos de células. Y para mí no me tomó más de 2 segundos decidir que yo quería la cirugía radical y la seguridad, o por lo menos, si no la seguridad, porque no existe esa seguridad, por lo menos ayudar a que el riesgo de recurrencia fuera menor. Y entonces, el 27 de septiembre del año 2022, me sometieron a una mastectomía radical. Yo tuve la fortuna pues de poder hacer esto de una forma en la que pues yo me sentí confiada y segura con los doctores que yo quise que me atendieran. Eh, Tuve una consulta con un cirujano plástico, yo tuve una cirugía radical en la que se me colocó un expansor. Un expansor es como un implante que te ponen como desinflado para que poco a poco se vaya llenando y tu piel se expanda y después te puedan colocar un implante como parte de la cirugía reconstructiva. Y entonces, en septiembre del 2022 me hacen mi mastectomía radical y algo súper importante es que no les mencioné, es que en este tipo de cáncer generalmente el tratamiento es solo quirúrgico. Los protocolos para este tipo de cáncer dicen que es la cirugía y ya. El cáncer puede tener diferentes como componentes. En mi caso era dependiente de hormonas, entonces el tratamiento siempre se me dijo que iba a ser la cirugía y bloquear mis hormonas para evitar que el cáncer volviera. Pero yo como soy un caso raro y era muy joven, consulté con 2 oncólogos diferentes y ambos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era dar una terapia con quimioterapia para pues tratar como de prevenir. En mi caso fue una quimioterapia preventiva. Yo recibí 8 sesiones de quimioterapia. Eh, Cuando supe que sí tenía que hacer quimioterapia, porque siempre me dijeron que no, pues es otro shock, ¿no? Porque como les digo, yo agradezco muchas cosas y una de las cosas que agradezco es que yo tuve la maravillosa fortuna de formarme académicamente en un hospital pediátrico en el que pude atender a muchos niños que incluso pasaban por este tipo de situaciones y a mí nadie me tenía que contar lo que era la quimioterapia. Yo sabía lo que era la quimioterapia, o sea, yo sabía todos los síntomas que iba a presentar, yo sabía las consecuencias que iba a haber, como los efectos secundarios y bueno, pues cuando escuché quimioterapia sabía lo que implicaba, ¿no?
Afortunadamente, y también es algo que agradezco muchísimo, es que creo que el haber sido una mujer que ha practicado deporte toda la vida y que en general soy muy sana, hizo que yo llevara la quimioterapia de una forma muy tranquila. Siempre lo digo y hablo desde mi experiencia, sé que no todos lo viven así, pero siempre me decían que seguramente tenía mucho que ver con mi actitud, pero creo que era una combinación de muchas cosas. Nunca tuve una náusea, nunca tuve un vómito. Mis únicos síntomas, yo recibía mi quimioterapia un lunes y a los 21 días me tocaba otra quimioterapia y así durante las 8 sesiones, ¿no? 6 meses para completar las 8 sesiones. Yo normalmente recibía mi quimio el lunes, descansaba lunes, martes y miércoles. Mi único síntoma era el cansancio. Yo me la pasaba dormida todo el día. Bueno, despertaba y desayunaba, me dormía, despertaba y comía, me dormía y despertaba y cenaba y me dormía. Nunca se me fue el hambre, yo comía normal y bien. Y el jueves yo estaba ya dando consulta. Obviamente le bajé al ritmo de trabajo. También tuve la maravillosa fortuna de tener una relación cercana con muchos de mis pacientes que fueron súper empáticos conmigo, súper pacientes que aguantaron, pues que hubo ocasiones en las que las citas se tuvieron que retrasar, en las que los tratamientos se tuvieron que alargar, pero fueron pues también un gran soporte para mí, porque siempre he dicho que otra cosa para mí muy importante fue el trabajo. Yo amo mi trabajo y para mí estar activa es muy importante y si yo no hubiera podido seguir haciendo eso, eso creo que sí me habría afectado muchísimo anímicamente. Entonces, creo que todas estas cosas me mantenían siempre como de pie para poder hacer todo como mejor. Y cuando yo me doy cuenta de que realmente lo anímico influye y cuenta mucho, este gatito que les conté que fue el que salvó mi vida cuando puso su manita sobre mi seno y me mostró que había algo ahí que estaba mal, enfermó después de mi quinta, sexta quimioterapia, más o menos, tercera, cuarta, no recuerdo, creo que después de la tercera. Y en menos de 15 días murió. Y para mí eso fue o sea, no sé si me dolió más que el seno y que el cabello y que todo. Fue uno de los shocks más fuertes que tuve durante todo el proceso. Y esa quimioterapia sí me puso muy mal. Pero estoy segura que más que por el hecho de haber recibido la quimioterapia fue porque yo anímicamente estaba muy afectada por la muerte de este gatito. Bruno se llamaba. Eh, Entendí después que Bruno tuvo una misión en su vida que era salvar la mía. Y una vez que la cumplió, pues tuvo que irse y eso no deja de dolerme, pero tampoco dejo de agradecerlo todos los días. Y pues así fue como terminé mi tratamiento de quimioterapia, eh, pues afortunadamente sana, bien, fuerte, con una red de apoyo maravillosa, primero con mis hermanos, mis papás, con mi familia extendida, mi esposo. Yo creo que en situaciones como esta te das cuenta si elegiste bien. Yo tuve al lado mío durante todo este proceso un compañero que me apoyó y me ayudó y me daba fuerza cuando yo no sabía de dónde sacarla y pues es algo que agradezco siempre. Les decía que soy una mujer más de fe en la ciencia que en otra cosa, pero también tuve cerca de mí a muchos amigos que desde sus creencias y su fe me dieron o me transmitieron esa fuerza. Voy a mencionar algunas, aunque sé que me van a faltar. Tuve una amiga que me hizo una sanación con rosas maravillosa, un ritual hermoso para ayudarme pues a recuperar energía cuando ya no la había. Yesamín, te adoro y gracias. A una de mis mejores amigas, Abigail, que ha estado conmigo siempre en cada una de mis cirugías, en todos mis tratamientos. Eh, a Evelyn, que también me ha ayudado. Bueno, tengo muchos amigos, una red de apoyo maravillosa. Sé que todos ustedes saben quiénes son y que están ahí y se los agradezco. Y bueno, para terminar, porque esto podríamos hablar 3 horas o podría hablarles 3 horas sobre esta experiencia, pero aunque sé que esto es el cáncer de mama es lo que nos tiene hoy aquí, quiero contarles que si hay, la única cosa creo que más difícil que escuchar la palabra cáncer en tu vida es tener que escucharla 2 veces. Yo termino mi tratamiento de quimioterapias en abril del 2023. Soy dada de alta, empiezo mi tratamiento de bloqueo hormonal, que es un tratamiento que tengo que llevar durante 5 años para tratar de evitar que el cáncer vuelva. Y uno de los principales efectos secundarios que tuve fue el aumento de peso. Yo subí 16 kilos con los tratamientos porque entre los esteroides y el bloqueo de hormonas y todo, bueno, subí muchísimo de peso. Yo empiezo a hacer ejercicio, a tener asesoría con una nutrióloga y logro bajar como en 5 meses, como de abril a septiembre, 9 de los 16 kilos que había subido. En septiembre, justo del 2023, me someto a mi última cirugía, que es mi cirugía reconstructiva,
y pues le bajo el ejercicio y me descuido un poquito ahí con el tema de la alimentación y empiezo a subir nuevamente de peso. De pronto estaba muy cansada todo el tiempo. Yo le decía a mi familia siempre, ay, tengo mucho sueño, estoy cansada. Y pues les alarmaba porque yo durante mi quimioterapia fui una persona muy activa, entonces como que decían, o sea, eso no es normal, ¿no? O sea, ¿por qué tienes tanto cansancio? Y yo decía, no, pues seguro es porque pues acabo de terminar la quimio este año, todo lo que pasé, fueron 5 cirugías, o sea, son muchas cosas que pues el cuerpo también se tiene que recuperar. Y empecé a subir de peso, les decía que estaba cansada todo el tiempo, empecé a estar afónica, yo pensaba pues que el frío, no sé, empecé a tener sensación de hormigueo en la parte posterior del cuello y un día mientras me estaba peinando, noto que en mi cuello hay un aumento de volumen y entonces ahí me hizo clic todo, ¿no? Yo sabía que todos esos, una vez que vi mi cuello, podían ser síntomas de un problema en la tiroides, pues esto es rápido, pido una consulta, me diagnostican un hipotiroidismo autoinmune, pensan los doctores, bueno, mi endocrinóloga pensaba que podía haber sido un efecto secundario de la quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento, bueno, si alguien tiene dudas, si quieren ahorita me preguntan, pero es un tratamiento en el cual te meten medicamentos por las venas para que vayan a todo el cuerpo. Estos medicamentos se llaman citotóxicos. ¿Qué significa eso? Que matan células. ¿Y qué células matan más? Pues las que se reproducen rápido, como las del cáncer, pero causa efectos en otras células del cuerpo. Entonces puede haber muchos efectos secundarios. Es por eso que las personas que estamos en quimio perdemos el cabello, tenemos afectaciones en las uñas, en las mucosas, muchas cosas. Entonces, me hacen un ultrasonido de control solo para descartar que hubiera algo, porque no se sentía como un tumor, más bien toda mi tiroides estaba grande. Y en ese ultrasonido encuentran 3 nódulos. Ese mismo día me hacen una biopsia y una semana después recibo el diagnóstico de que tengo cáncer de tiroides. No relacionado al cáncer de mama, un cáncer totalmente aislado. Eso hasta cierto punto era bueno porque no hablaba de una enfermedad que hubiera avanzado más, o sea, una metástasis, era un cáncer nuevo. Le llaman una neoplasia, se me fue el nombre, pero bueno, era un cáncer totalmente separado. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Me volví a ganar la lotería del cáncer. Afortunadamente, un diagnóstico súper oportuno, 3 nódulos muy pequeños, ninguno mayor a 1 centímetro, de un tipo de cáncer muy poco agresivo. Y afortunadamente para mí, por haber sido un diagnóstico tan oportuno, el único tratamiento que requerí fue una cirugía. Esa cirugía acabó con el problema y pues ahora estoy en vigilancia desde hace año y medio por cáncer de mama y desde hace 8 años, 8 meses, perdón, por cáncer de tiroides. Eh, yo les decía que para mí esta experiencia, si bien no es algo agradable, o sea, yo no digo que el cáncer es bonito, por supuesto que no, vivirlo es muy complicado, todo lo que se vive cuando atraviesas esto son cosas que no sé, no le deseo a nadie, pero que desafortunadamente tampoco lo podemos evitar al 100. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues tratar de controlar aquellos factores que están dentro de nuestras manos, o sea, quitarle boletitos a esta rifa, ¿no? Si yo sé que tener una actividad, hacer actividad física me quita riesgo, pues me hago mi actividad física. Si yo sé que la alimentación, pues lo hago. No le voy a echar más boletitos a lo que ya sé, o sea, al que ya tengo, porque todos tenemos un boleto, pero si yo le sigo echando, pues mi riesgo obviamente va a ser mayor. Les digo, no hay forma de evitarlo, pero sí podemos tratar como de disminuir nuestro riesgo. El cáncer de mama no se puede prevenir, no hay una forma de prevenirlo y la única herramienta que tenemos para salvar vidas es llegar a tiempo, llegar a los diagnósticos a tiempo y pues espero que este pequeño resumen de lo que han sido estos 2 años de mi vida sirva para que por lo menos una mujer más o un hombre no deje para mañana ningún síntoma. Estoy segura de que la clave en mi caso es que yo actué siempre rápido, que no me quedé con la primera impresión de un doctor y que cuando yo me di cuenta o sentía que había algo que no estaba bien, corría o buscaba atención. Cuando fue lo de la tiroides, les juro que yo quería la cita para ayer. O sea, cuando yo me di cuenta, yo hablaba a los consultorios y me decían, cita en la próxima semana, y yo les decía, están locos, yo la quiero para ayer. O sea, realmente yo era consciente o soy consciente de que cuando algo así pasa, lo más importante es actuar rápido. Sé que a veces entre nuestras ocupaciones dejamos la salud para después, pero se nos olvida que sin salud no hay nada. Si a mí algo me afectó durante el cáncer, fue no poder hacer mi vida normal.
Las pocas veces que yo me fui para abajo era porque me desesperaba estar cansada y me desesperaba sentirme mal cuando yo quería trabajar y quería hacer mi vida. Pero entonces hay que entender que si no hay salud, no hay nada. Y no, o sea, está en nuestras manos. Obviamente hay muchas cosas que influyen, pero todo lo que puedan hacer ustedes por ustedes, pues no lo dejen nunca, nunca para mañana. Gracias. Ay, muchísimas gracias por tu exposición. La verdad es que, Yaderi, nos dejas, bueno, en mi caso me dejaste sin palabras, la verdad. No sé un segundo, voy a Sí, silenciar a Paco porque se escuchó. La verdad es que nos dejas, la verdad, impresionada. Yo creo que lo primero que me gustaría decirte es que, bueno, lamento mucho la situación por la que pasaste. Pero también me gustaría decirte que admiro muchísimo tu valentía. Yo creo que el optimismo que has desarrollado, que has tenido durante todo este proceso es admirable, ¿sabes? Yo creo que muchas personas en tu situación tal vez sería muy fácil de caer, ¿no? De caer y dejarse, ¿no? Yo creo que tal vez este optimismo que tú has desarrollado, que has tenido, ¿no? Durante este proceso, pues también te ha ayudado a quizá llevarlo de una manera más bueno, menos dolorosa quizá, ¿no? Hasta cierto punto. Y escuchándote, la verdad es que me parece que has visibilizado un problema impresionante, ¿no? Que quizá también puede ser uno de los factores que hace que justo este cáncer, ¿no? Y específicamente el cáncer de mama sea una de las enfermedades que más mortandad tienen las mujeres, ¿no? Y que es justo uno de los problemas públicos de salud, ¿no? Y que es que si alguna mujer tiene algún síntoma o siente algo, va al médico y el médico le dice, pues no, o sea, deja de tocarte, ¿no? Como pones eso, o sea, es sí, absurdo, como una persona que se dedica a esta parte de la salud puede menospreciar, ¿no? Esta parte de los síntomas que llega una persona y dice, yo no lo sé y vengo contigo, porque sé que mi cuerpo, o sea, conozco mi cuerpo y sé que esto no es algo normal, ¿no? Y que tú vas aparentemente con el especialista y que lo único que haga es, pues, menospreciar lo que tú dices y que al final miren qué terminó siendo y que gracias fue a que tú insististe, ¿no? En que conoces tu cuerpo y que esto no es algo pues, que deba ser, ¿no? Que deba, una forma natural, ¿no? Bueno, creo que fue justo por esa perseverancia que tienes, porque quizá muchas mujeres se hubiesen quedado también justo en este diagnóstico, ¿no? Del sí. médico, de, no, bueno, no tengo nada, me voy, y resulta que después llego en 9 meses, o bueno, es que vimos muy rápido, fue un proceso muy rápido, ¿no? Que nos comentas. Sí, y Entonces, la verdad es que, bueno, en mi llegas. caso, otra cosa que agradezco es mi formación, porque al final la formación también te ayuda a saber, a no quedarte, ¿no? Pero pues muchas mujeres en otras situaciones, o a lo mejor con una formación que no tiene nada que ver con la médica, pues creerán al 100 lo que diga un médico, ¿no? Por eso Claro, siempre, siempre hago hincapié en esa parte de que nadie conoce tu cuerpo más que tú, y si tú crees que hay algo mal, tienes que buscar hasta encontrar la respuesta. claro, totalmente. Y mira, visibilizaste justo este problema, ¿no? Que muchos, quizá nosotras, ¿no? O sea, que yo no pertenezco al área de la salud, voy con un médico que aparentemente es especialista o que tiene esa formación, me dice, pues no, no tienes nada, deja de tocarte, ponte una pomadita, pues capaz que te vas con eso, ¿no? Y dices, bueno, no es Sí. nada, regresas de 9 meses y resulta que ya no hay nada que hacer. Entonces creo que este es un problema, ¿no? Justo. Entonces hay que hacer también una sensibilización por parte del personal médico, ¿no? Bueno, y esto es lo que yo quería comentarte. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Por favor, pueden alzar la mano o incluso pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Mira, hasta me bajaste las lagrimitas y todo. Miren, a ver, algún comentario que quieran hacerle a la ponente. Voy a cambiar la vista porque si no veo. Ya los voy haciendo. ¿Algún comentario que quieran hacerle a la ponente? Mira, aquí, bueno, en lo que se anima, me gustaría Sí. hacerte una pregunta que viene por parte de Jan, justo, y nos pregunta, ¿actualmente llevas una terapia preventiva?
Y Sí, la siguiente ajá, es, ¿qué efectos secundarios del cáncer y su tratamiento siguen en tu cuerpo? ok. Yo tengo el cáncer que yo tuve, el cáncer, después de que te lo diagnostican, se le hacen pruebas para saber si tiene ciertos receptores y de qué depende su crecimiento. Mi cáncer era hormonodependiente, por lo tanto, yo llevo un par de años desde que me dieron mi diagnóstico bajo un tratamiento de bloqueo hormonal que básicamente me tiene en menopausia. Las mujeres premenopáusicas producimos muchas hormonas y si detectamos que el cáncer crece por hormonas, pues hay que bloquear esas hormonas. ¿Qué efectos del tratamiento? Yo afortunadamente, y siempre lo digo, o sea, cuando te dan este tratamiento, te hacen firmar una lista de 2 páginas así de posibles efectos, dolores, mareo, todos los efectos secundarios que te puedas imaginar. De hecho, muchas mujeres lo abandonan porque son tratamientos muy complejos. Yo lo único que he tenido de efectos secundarios son bochornos, que la verdad es que puedo vivir con ellos sin problema, algunas veces un poco de dolor articular y dolor muscular, pero he notado, bueno, me costó como mucho poder retomar el ejercicio porque pues entre el cansancio y 5 cirugías y todo lo que ha pasado en este tiempo pues es complicado, pero llevo 3 meses más o menos practicando box y desde que empecé el ejercicio se fueron los síntomas. El único síntoma que tengo constantemente son los bochornos. Ese es como el efecto del tratamiento, que es ese tratamiento que me tiene en menopausia por medicamentos desde hace un par de años. Y pues el tratamiento es para prevenir que el cáncer vuelva. Justamente bloqueamos las hormonas para evitar que tenga, digamos, de dónde alimentarse y volver a aparecer. Ok, muchas gracias. Y bueno, quizá para terminar, si nos puedes decir 3 lecciones que te haya dejado el cáncer. Uy, claro. Pues la primera, y creo que para mí es lo más importante, es agradecer, y lo voy a decir siempre. O sea, soy una mujer sumamente agradecida por muchas cosas en mi vida, por mi familia, por, pues no sé, incluso por la posibilidad de haber tenido la formación que tengo y la posibilidad de haber accedido a los tratamientos que pude acceder por todo. Yo me atendí de forma privada y de forma institucional, y les puedo decir que incluso en el IMSS mi experiencia fue maravillosa, o sea, me fue muy bien. Es el agradecimiento. La otra es, o sea, nadie, lo que les decía, o sea, nadie conoce tu cuerpo mejor que tú y si tú no pones, o sea, si tú no te haces responsable de tu salud, no lo va a hacer nadie. Yo no, o sea, yo te puedo ver que tienes un tumor de 20 kilos y te puedo decir ve y ve y ve, pero si tú no te haces responsable, nadie lo va a hacer por ti. La única persona responsable de nuestra salud somos nosotros mismos. O sea, tú tienes que hacerte responsable y tomar acciones cuando sea necesario. Y la otra, pues creo que algo que aprendemos todos los que hemos pasado por esto es a vivir el presente y a no dar nada por hecho. Desafortunadamente, o sea, yo no hablé de eso porque honestamente nunca me pasó por la cabeza que algo me iba a pasar, pero por supuesto que lo piensas, ¿no? Es un contacto más cercano con la muerte, o sea, tú sabes, una vez que tuviste cáncer, que es una posibilidad más viva que otra, o sea, que siempre, todos sabemos que nos vamos a morir, eso es inevitable, pero cuando tienes cáncer y tal vez cuando lo tienes 2 veces, eres consciente de que eso es más probable y entonces, pues, disfrutar, vivir, amar, agradecer, eso es lo que creo que me ha dejado esta experiencia. Muchas gracias. Mira, la verdad es que tú también nos has dejado una experiencia y grandes lecciones de vida. La verdad, eres un gran ejemplo a seguir. Muchas gracias por compartirnos. Mira, y también te quiero leer unos comentarios. Está el de Beatriz que dice, Yaredi, muchas gracias por compartir tu experiencia. Felicidades por esta forma tan accesible de hablar de la importancia del diagnóstico y de la importancia de que las y los médicos escuchen a sus pacientes, ¿no? Y Viviana nos dice, yo solo quiero felicitarla por lo fuerte y por lo valiente que ha sido. Es un gran ejemplo. Mira, qué bonitos mensajes te están enviando, la verdad. Sí, Y mira, me parece que por ahora se quedó. Y bueno, no me queda más que, la verdad, agradecerte por haber aceptado. La verdad es que después que Jan te cuente cómo fue la historia de ok, cómo llegaste a la UWSD, y bueno.
La verdad es que muchas gracias. Esta semana, desde la semana pasada, lo que quisimos hacer en la UWSD es justo visibilizar este problema, ¿no? De salud pública. La semana pasada tuvimos a la doctora Perla, que justo año con año, bueno, desde hace 3 años ya, nos ha hablado justo sobre el diagnóstico, algunos efectos y cómo poder más o menos identificar, ¿no? Y bueno, nos gustó mucho. Yo creo que a pesar de que han sido 3 años, siempre se aprende algo nuevo. Y ahora, mira, justo esta semana, pues nos pareció maravilloso que pudiésemos tener a una persona que lo ha vivido, ¿no? Que ha vivido, sabe cuáles son como, pues, las características, la experiencia que ha tenido con eso, ¿no? Y que es una viva voz de cómo podríamos afrontarlo y también como un mensajito, ¿sabes? Como un apapacho para alguna persona que puede llegar a estar pasando por este tipo de cosas. La verdad es que te lo agradecemos muchísimo en el alma, la verdad esperemos que todo siga bien como está hasta ahora y bueno, Gracias. darte. Y gracias por este gran mensaje que nos diste. Te lo Gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que es algo que les decía que me gusta mucho hablar porque yo sé que puede cambiar la vida de alguien. Y si eso pasa, eso es la mejor recompensa. Claro, muchas gracias. Bueno, y también comentarte, ¿tendrías algún problema de que esta grabación podamos darle difusión en el canal de YouTube y que Ningún podamos problema. diferentes No, no para nada, al contrario. perfecto, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, les agradecemos también a todos los asistentes que estuvieron, las y los asistentes que pudieron conectarse. La verdad es que esperemos que se hayan llevado el gran mensaje de vida que nos dejó Yadeli, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bye.